tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a darle pues, continuidad a las clases. En la última sesión recordemos que hicimos unos ejercicios donde hallamos el mínimo y máximo, y de hecho hasta graficamos la función, ¿no? La función que nos pedían. Utilizamos como una alternativa, una forma alterna de la que ya teníamos de esa prueba de la primera derivada que les había mencionado, ¿no? Que tenemos diferentes opciones. Entonces hay que evaluar la función en ese tipo de opciones, para saber, o mejor dicho, para asegurarnos de que el mínimo máximo pues no se encuentre en los extremos de la función o en un valor donde la función no es derivable. Nos aseguramos con el algoritmo que habíamos platicado en la clase anterior, con esa gráfica que hicimos. Pero bueno, pues al momento lo que se ha hecho es analizar los problemas de optimización. Recordemos que estamos hablando de optimización porque estamos encontrando valores óptimos. Esos valores óptimos están dados por el máximo o mínimo de la función, ¿no? Entonces lo que hemos hecho al momento es analizar esos problemas de optimización, pero de manera global. Es decir, hemos encontrado máximos o mínimos o valores óptimos de la función sobre todo el dominio de ella. En ocasiones no es necesario hallar todos los valores óptimos en el dominio de todo el dominio de la función, es decir, no hay que hacer optimización de manera global, sino que pues nos interesan solamente hallar valores máximo y mínimos en una parte del dominio de la función. Cuando hacemos eso, pues encontramos mínimos o máximos locales de una función. Entonces, en esos casos, pues vamos a comparar valores alrededor de una vecindad, es decir, vamos a fijar una vecindad alrededor de ese punto que está en cuestión, el cual vamos a tratar de nombrarlo como un valor máximo, un valor mínimo, es decir, un punto óptimo, pero de manera local, es decir, no en todo el dominio de la función, sino solamente en una parte de la función. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros de manera gráfica tenemos lo siguiente, tenemos, por ejemplo, esta gráfica de la función, donde, como siempre, ¿no? Aquí tenemos los valores del dominio de la función, tenemos la función y vamos a tener la siguiente imagen de la función. Supongamos que viene desde acá, entonces viene con una parte así. Algo así. Entonces, por ejemplo, aquí pues empieza nuestro dominio, el valor A, acá termina nuestra función, el valor B, y bueno, pues aquí tenemos un punto, al cual lo vamos a nombrar como C1, acá tenemos otro valor que parece que es más pequeño, que lo vamos a nombrar como D1, acá tenemos otro valor C2, y aquí tenemos otro punto que lo vamos a nombrar como D2, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos observar es que en el valor B y en el valor A están nuestros valores máximo y mínimo de la función. Entonces, de hecho, en este dominio, ¿no? De hecho, si nosotros hiciéramos el algoritmo de la ocasión anterior, de la clase anterior, lo que tendríamos es que sí resultarían estos 6 puntos en la evaluación. ¿Por qué? Porque tenemos el punto A y el punto B de los extremos, y además de eso tenemos estos diferentes
puntos estacionarios, ¿no? Entonces tendríamos que hacer la evaluación en todos ellos, pero hallar el valor máximo y el valor mínimo nos resultaría este valor A como el valor mínimo y este valor B como el valor máximo en todo el dominio de la función. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer un análisis nada más por un cierto sector o en un cierto sector del dominio de la función, nosotros podemos observar que si a lo mejor hacemos una partición aquí, tendríamos un máximo y un mínimo diferente al de todo el dominio de la función. Entonces, de hecho, lo que les mencionaba, ¿no? Si nosotros pintamos una cierta vecindad, aquí en el dominio de la función, nosotros tendríamos que este valor es un máximo para esta vecindad. Nada más que es un máximo, pero es un máximo local para todo el dominio de la función. ¿Por qué es un máximo local? Porque solamente estamos en esta vecindad definiendo ese nuevo dominio que estamos queriendo analizar. Entonces, de manera gráfica, lo que tendríamos es que este C1 y este C2 son máximos locales, mientras que el valor de 1 y el valor de 2 son mínimos locales, ¿no? Y como les comento, bueno, en ocasiones no es necesario, o mejor dicho, no es de nuestro interés encontrar los extremos o los valores óptimos o el valor máximo o mínimo en todo el dominio de la función, sino solamente en un segmento de ese dominio. Entonces, de manera gráfica eso es lo que tenemos y en esta ocasión es lo que vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, tenemos esta siguiente definición. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos una función la cual está definida en un dominio A y decimos que la función tiene un máximo local en el punto C si pasa lo siguiente. Entonces, esta es una definición. Entonces nosotros tenemos una función definida en este dominio A. Decimos que la función f tiene un máximo local. Eso es lo que estamos definiendo, un máximo local en el punto C. Si existe un intervalo alfa, beta centrado en el punto C, es decir, un intervalo alrededor del punto C que nosotros queremos, tal que los valores de x son menores o iguales de c para todas las x estando en A, en ese dominio, intersección el intervalo correspondiente, ¿no? Entonces lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos un dominio alfa beta, está centrado en este punto C,
y nos fijamos en los valores que sean menores o iguales a estos a las evaluaciones en el punto C. Entonces estos valores que están aquí, pues todos son menores o iguales que este valor en el punto C, ¿no? Entonces con eso podemos decir que en ese intervalo alfa beta tenemos un máximo. Ese máximo va a ser ese valor C, pero la función f en todo su dominio A es un máximo local ese punto C, ¿no? Y bueno, para la parte del mínimo, el mínimo local, sucede lo mismo. Tenemos una función definida también en el dominio A y decimos que f, en cambio del máximo local, decimos que f tiene un mínimo local en el punto D en lugar del punto C. Sí existe también un intervalo alfa, beta centrado en el punto D, tal que, pero aquí se cambia la desigualdad. Entonces aquí lo que tendríamos es que f de D es menor o igual a f de X para todas las X estando en A intersección alfa beta, ¿no? Entonces esta parte es para el mínimo local. Entonces por un lado tenemos el máximo local, que es en el punto C, y para aquí es una D. Y para el mínimo local pues tendríamos algo similar, nada más que pues cambiando esta desigualdad. ¿Vale? Y bueno, también aquí en esta, para mínimos y máximos locales, también hay algunas pruebas para para encontrar esos máximos y mínimos locales. Y bueno, también está la prueba de la primera derivada para puntos óptimos locales, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la definición de máximo y mínimo local. Y vamos a ver esa prueba como en el ejercicio, bueno, como en la definición anterior de máximo y mínimo global, que teníamos también una prueba para la primera derivada, o el test que le llamamos de la primera derivada. Ahora lo vamos a hacer también ese mismo test de la primera derivada, pero para puntos óptimos locales. Entonces, aquí lo vamos a nombrar así. El test o la prueba de la primera derivada para puntos óptimos locales. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente: sea una función f de x definida en un intervalo al cual lo vamos a nombrar como y, ¿no? Y además de eso vamos a suponer que f de x es derivable. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer la prueba de la primera derivada, entonces necesitamos que esa función f de x sea derivable. Y además vamos a también suponer entonces vamos a
al momento vamos a suponer que tiene un único punto estacionario, al cual lo vamos a nombrar igual como la vez anterior, ¿no? X igual a C, donde este punto C es el punto estacionario de la función, ¿no? Entonces, pues bueno, de aquí pues sabemos que la primera derivada, como C es un punto estacionario, por definición, pues sabemos que la primera derivada en ese punto C es igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque es un punto estacionario de la función y pues esa es la definición de punto estacionario. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver los casos para hacer la prueba de la primera derivada para puntos óptimos locales. Entonces, en el inciso A tenemos que si la primera derivada para las x es mayor o igual a 0 en entonces, algo similar a lo que teníamos en máximos y mínimos globales, vamos a tener con para la prueba de la primera derivada, vamos a tener algo similar para esa prueba de la primera derivada para puntos óptimos locales, también para máximo y mínimo local. Entonces, por ejemplo, aquí en el inciso A vamos a nombrar al máximo local si cumple lo siguiente. Recordemos que lo que habíamos dicho para máximo global o para máximo de la función, habíamos mencionado que la primera derivada sea mayor o igual a 0 para las x menores o iguales a ese punto C, donde ese punto C era el punto estacionario. Y que la primera derivada fuera menor o igual a 0 para los puntos o los valores después de ese valor estacionario, es decir, para las x mayores o iguales a C, sin importar un cierto intervalo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Es lo siguiente, o sea, lo único que cambia es que, bueno, aquí en lugar de tener todos los valores menores o iguales a esa C o mayores o iguales a esa C, lo que vamos a tener es que si f' de x es mayor o igual a 0, en un intervalo a, c, donde ese intervalo es a la izquierda de C, es decir, los valores también antes o menores a ese punto C, y además la derivada de los valores después de esa C, es decir, a la derecha de C, que va del intervalo C, B, donde sabemos que el intervalo de la función, este I, está definido de A a B. Entonces, lo que tenemos es que ese punto C, al cual lo estamos tomando como ancla, y ese punto C es el punto estacionario, entonces ese valor C es un máximo local. Entonces, si pasa esto, ese valor C es un máximo local. Y para la parte del mínimo local, vamos a tener algo similar, nada más que con el cambio de signo, ¿no? Entonces, para el mínimo local, tenemos lo siguiente. Si la primera derivada en el intervalo
Entonces tenemos esta parte, ¿no? Donde subrayamos lo que está pasando y pues la diferencia, ¿no? de los signos. Entonces, para el mínimo local tenemos que si la primera derivada es menor o igual a 0 en los puntos a la izquierda, es decir, antes de ese valor C, donde ese valor C es el punto estacionario, y por otro lado la primera derivada para los valores a la derecha de ese punto C es mayor o igual a 0, entonces decimos que ese punto C es un mínimo local de la función f. ¿No? Entonces, bueno, pues como les comentaba, es algo similar a lo que teníamos en la parte de los puntos óptimos globales, o sea que de hecho no los nombramos como globales, solamente hicimos la parte de los puntos óptimos y ya hemos visto que para los valores menores o iguales a ese punto estacionario, que le pasaba a la primera derivada, para los valores mayores o iguales a ese punto estacionario, que le pasaba también a la primera derivada con su signo, y entonces nombrábamos a ese punto estacionario como un máximo o como un mínimo respectivamente, ¿no? Entonces este es el test de la primera derivada, pero para puntos óptimos locales, ¿vale? Entonces que necesitan cumplir esta parte de aquí. Entonces para eso vamos a hacer un ejercicio donde vamos a clasificar esos intervalos antes del punto estacionario. Vamos a tomar un ejercicio que ya hemos visto, donde pues vamos a recordar cuáles eran esos valores estacionarios y vamos a ver qué le pasa a esos pequeños intervalos, ¿no? Antes del punto estacionario, qué le pasa a esta primera derivada y qué le pasa a la primera derivada también para los valores después de ese punto estacionario y definir si es un máximo o un mínimo local esos valores, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a borrar esta parte de aquí. Y vamos a tener este siguiente ejercicio. El ejercicio lo que nos pide es clasificar Entonces, bueno, lo que nos pide el ejercicio es clasificar los puntos estacionarios de esta función, que está dada por x al cubo entre 9 menos x al cuadrado entre 6 y menos 2 tercios de x más 1. Esta función ya la habíamos nosotros solucionado en la clase anterior. Y lo que hicimos fue encontrar esos valores estacionarios. Recordemos, habíamos aplicado el algoritmo que habíamos visto,
encontramos los valores estacionarios, luego evaluamos la función en los extremos del dominio de la función. En aquel dominio era el menos 3,3 y después encontramos el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces, de aquella ocasión habíamos hecho lo siguiente, ¿no? Entonces, para hallar esos puntos estacionarios primero, para poderlos clasificar, pues primero hay que hallarlos. Entonces, hay que calcular la primera derivada de esto, ¿no? Que la primera derivada de esto, pues como lo habíamos hecho en la ocasión anterior, teníamos un tercio de x al cuadrado menos un tercio de x menos 2 tercios y pues el más 1 es una constante, ¿no? Entonces esto de aquí nos quedaba como un tercio de x al cuadrado menos x menos 2 y esto lo habíamos desagregado de la siguiente forma, ¿no? Teníamos igual aquí a un tercio, que es esta constante que tenemos aquí, y lo teníamos como x más 1 por x menos 2, ¿no? Entonces tenemos x por x al cuadrado, menos 2x más x, tenemos menos x, y 1 por menos 2, ¿no? Entonces teníamos esta parte, y de aquí lo que nosotros teníamos es que esto es igual a 0 si pasa lo siguiente, si x es igual a menos 1 y si x es igual a 2, ¿no? Entonces, habíamos dicho que estos dos valores, estos valores de x son los puntos estacionarios, ¿no? ¿Por qué? Porque son los valores tal que nos hacen que la primera derivada al evaluar en esos puntos son igual a 0. Entonces teníamos esos dos puntos estacionarios y ahora lo que nos piden es, bueno, hay que clasificarlos y pues encontrar, o mejor dicho, sí, saber si son máximos o mínimos locales. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una gráfica, vamos a tratar de observar qué pasa con los valores, con estos valores antes de estos puntos estacionarios y después de esos puntos estacionarios, aunque aquí observamos que hay un cierto rango en medio de esos valores estacionarios, porque de menos 1 a 2, pues al menos pasa por el 0, ¿no? Por el 0 y por el 1. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa después, bueno, en ese inter, después del valor 2, antes del valor menos 1. Entonces para eso vamos a hacer como una representación